Dios le bendiga, amigos y familia Destiny. Estoy muy contenta de poder animarles y darles la bienvenida este domingo para compartir nuestro servicio en línea. Sé que desde tu hogar, con tu familia, estamos conectados desde Colombia, Argentina, Perú, Dublín, Estados Unidos, y nuestras iglesias Destiny Caracas, Destiny Suapire, Turmero, Puerto Píritu, 23 de enero y Guerote. Gracias por estar conectado con nosotros. También tenemos la Fundación Esperanza de Venezuela, la Casa de Samuel, los niños y los jóvenes. Sé que Dios tiene un tiempo maravilloso para nuestras vidas. Dios te bendiga. Se acercó, la cruz volvió a unir cielos y tierra, puedo disfrutar de ti, por amor, fue todo por amor, tú estás en mí y yo completa estoy, de gloria en gloria me transformas. Avívate en mí, Espíritu Santo, reina en mí, reina en mí. Se acercó, la cruz volvió a unir cielos y tierra, puedo disfrutar de ti, por amor, fue todo por amor, tú estás en mí y yo en ti.
gracia, sino por tu espíritu. No por mis propias fuerzas, sino por tu espíritu. No como quiera yo, sino como quieras tú. No por mi parecer, sino por tu espíritu. Derrama tu poder, tu gloria quiero ver. Caminaré por tu espíritu. Tu fuego es descender, enciéndeme otra vez. Me moveré por tu espíritu. Tu fuego
Bienvenidos a nuestro servicio, la Iglesia Cristiana Destiny. Nos complace enormemente que estén con nosotros y poder compartir el día de hoy el servicio a nuestro Dios, alabarle a Él, glorificarle y aprender lo que tiene para nosotros en su palabra. Bienvenidos nuevamente. El día de hoy vamos a continuar con las enseñanzas de los profetas. El Antiguo Testamento va a ser nuestra estación de estudio durante los próximos domingos. Ya el pastor Josué inició la semana pasada y vamos a dar continuidad hoy. Y vamos a aprender hoy sobre el libro del profeta Jonás. Es un profeta bien interesante, es un libro bien interesante, porque no es una recopilación de las profecías que Jonás dijo en su momento, en su tiempo. Más bien es las profecías que él mencionó junto con la interacción de él con el Señor y la interacción de él hacia el pueblo hacia donde el Señor le envió. Es una serie de vivencias extraordinarias, muy ricas en detalles y en enseñanzas que nos deja este libro. Y podemos aprender inclusive que en estos 4 capítulos, porque es un libro muy corto, la gran misericordia del Señor para con nosotros, el enorme amor que Él tiene para nosotros y la esencia de la profecía, la esencia del ministerio profético. Es muy probable que ya ustedes estén familiarizados con este libro, es muy interesante. Desde niños en la escuela dominical nos lo enseñaban, seguramente usted ha escuchado hablar de este libro. Pero es muy importante que sepamos cuál es el marco histórico en el cual se desenvuelve. En el segundo libro de Reyes, los capítulos 13 y 14, podemos encontrar el marco histórico en el cual se desarrolló el libro de Jonás. Las 12 tribus de Israel ya estaban divididas. Teníamos lo que se conoce como el reino del norte, que es Israel, el reino del sur, que es Judá. Estas 2 divisiones del pueblo de Israel peleaban entre sí, inclusive va a encontrar esos detalles en estos 2 libros que le mencioné, 2 capítulos que les mencioné anteriormente. Y Jonás hacía su vida en el reino del norte, en Israel. Seguramente durante el reinado de Joás y de Jeroboam II. La condición espiritual del pueblo de Israel estaba bien comprometida. Habían seguido siendo idólatras, habían seguido dándole la espalda al Señor en su comportamiento. Habían seguido cometiendo las faltas que el Señor apunta y señala específicamente después del reinado de Jeroboam primero. Siempre que leamos a Jeroboam, casi siempre vamos a escuchar que el que hizo pecar a Jehová construyó 2 becerros de oro, los puso en medio del pueblo de Israel para que la gente los adorara y les dijo: este es tu Dios que te libró de Israel. Hizo pecar al pueblo de Israel terriblemente. Y esto continuó aún durante los reinados siguientes a él. Esta era la condición espiritual del pueblo. A razón de esto, Dios entregó a Israel en manos del reino asirio. Dice la palabra que ellos eran azotados por este imperio durante mucho tiempo. Eso lo podemos encontrar en el capítulo 13, versículo 3. Este reino era básicamente una demostración, tenía un poder brutal en comparación con Israel y eran básicamente un enemigo natural del pueblo de Israel y de todos los pueblos pequeños en ese tiempo. Eran el imperio reinante en ese momento, tenían un poderío militar muy fuerte. Era muy predominante y seguramente en reiteradas ocasiones ellos azotaron al pueblo de Israel, tanto el reino del norte como el reino del sur. Los robaron, los asesinaron, robaron sus riquezas, tomaron los bienes de ellos, como sucedía en aquel tiempo en las batallas, en las guerras. El imperio asirio era básicamente enemigo de Israel. Y en medio de esta situación se encuentra Jonás. En el capítulo 1 del libro de Jonás, vamos a adentrarnos en cada uno de los capítulos y vamos a verlos brevemente. Comienza Jehová diciéndole: Jonás,
levántate y ve a Nínive. Nínive es una de las ciudades más importantes del reino asirio. Jonás estaba en Israel y le está diciendo al Señor, vete a predicar lo que yo te diga al pueblo de tu enemigo, del enemigo de Israel. Se llama Nínive esta ciudad. Nínive está lo que conseguimos hoy en el mapa, nuestro mundo actual, en la zona geográfica donde está en este momento Irak. ¿Qué fue lo que hizo Jonás? Jonás dijo, no, voy a huir de la presencia del Señor. Ese es el título del primer capítulo. Jonás huye de Jehová, como que si esto fuese posible. Jonás dice, no quiero hacer esto, Señor. Se va a un puerto cercano a Israel, se llama Jope, y ve allí una barca que está saliendo hacia Tarsis. Una embarcación seguramente comercial, pagó su boleto. ¿Hacia dónde van ustedes? Me voy para allá. Jonás tomó rumbo hacia una ciudad. Para llegar a ella tenía que cruzar 3.400 kilómetros aproximadamente, tenía que cruzar todo el mar Mediterráneo. Y la ciudad a la cual le estaba llamando el Señor estaba a unos 800 kilómetros al noreste de Israel. El Señor le dice, ve a la derecha, y Jonás dice, no quiero hacer eso, me voy a la izquierda. Se monta en su barco, van en la embarcación, y en medio de ese periplo, en medio de ese viaje, ocurre lo que todos sabemos, una gran tormenta. Una tormenta, y recoge la palabra, que parecía que el barco se iba a romper en dos. Increíble. Se llenaron de miedo, se llenaron de pavor todos los que estaban allí. Dice la palabra que empezaron a lanzar sus enseres. Empezaron a lanzar todo lo que no fuese necesario e imprescindible. Lo empezaron a lanzar al mar. Estaban llenos de miedo, querían hacer que la barca, que este barco flotara lo más posible. Empezaron a lanzar todo. Se llenaron de miedo, desesperación, le decían, pídanle a sus dioses, cada quien al Dios en el que cree, pídanle para ver si nos salvamos de esta. Y en medio de esa situación, Jonás está en el interior del barco durmiendo en una de las habitaciones. El patrón del barco dice, Jonás, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás durmiendo? ¿No estás viendo que casi nos morimos? El barco se va a romper en dos, vamos a naufragar. ¿Por qué estás durmiendo? Pídele a tu Dios a ver si nos salvamos de esta. Completamente llenos de miedo y sin saber qué hacer, los marineros empezaron a echar suertes. No sabemos de qué manera fue. Y lo que determinó, lo que hicieron ellos, es que Jonás era el culpable de lo que estaba sucediendo. No se podía escapar Jonás de la voz del Señor. Le preguntaron, ¿quién eres tú, Jonás? ¿De dónde vienes? Él les dice una declaración supremamente importante, y está en el versículo 9 del primer capítulo. Soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. De manera inmediata se llenaron de temor y de respeto hacia ese Dios todos los marineros que estaban allí con el barco. Y entendían que él era el culpable de lo que les estaba sucediendo, de todo ese mal, porque él les dijo, en algún momento yo estoy huyendo de mi Dios. Y le preguntaron, y Jonás, ¿cuál es la solución? ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, me tienen que echar del barco. El temor de los marineros era tal, el temor de los marineros hacia Dios era tal, que le dijeron, Dios de Jonás, por favor no nos mates por culpa de él. Y por favor no nos castigues porque lo vamos a echar del barco. Por favor, no sabían qué hacer, estaban llenos de miedo. Bueno, si nos lo dejamos aquí, nos vamos a morir. Y si lo echamos, tal vez el Dios de Jonás tal vez va a cobrar venganza por eso. Y le pidieron, Señor, por favor, no lo haga. Lo echaron al mar. De inmediato, la tempestad bajó. Los marineros creyeron y respetaron tanto el nombre de Jehová que de inmediato levantaron una ofrenda allí donde estaban e hicieron un voto. Decidieron servir a Dios, prometieron solemnemente servir a Dios. Jonás es tragado por un pez. Durante 3 días está allí. Parece un poco fabuloso, pero es la verdad, porque es la verdad expresada en la Biblia, en la palabra de Dios, inspirada por el Señor. Y para que no nos quede duda, Jesús mismo lo menciona en Mateo capítulo 12, versículo 40.
haciendo una referencia nada más y nada menos al tiempo que él iba a estar en el centro, en el corazón de la tierra, una vez que muriese, durante 3 días y 3 noches. Dios mostró misericordia hacia los marineros en este primer capítulo. Inclusive mostró misericordia hacia Jonás, porque no lo desechó por completo. Lo hizo pasar un gran susto. Lamentablemente, las acciones de Jonás se estaban basando en su propia opinión, y él estaba poniendo primero sus intereses antes que los intereses del Señor. Dios le había dado una directriz muy clara, en extremo precisa: ve a Nínive. Y él dijo en su interior seguramente: Señor, yo no voy a ir para allá. Ellos son los enemigos de mi pueblo. Nos han azotado, nos han robado, nos han matado. No sabemos exactamente cuál era la interacción personal de Jonás con el reino asirio, pero era un reino asesino, era un reino que estaba imponiéndose por la fuerza, como en ese tiempo se hacía. Tenía todas las razones para odiarlos, para rechazarlos y para negarse. Pero el problema es que él le está diciendo que no al Señor, a Dios. Por eso me encanta el capítulo 2. En el capítulo 2, Jonás se encuentra con el Señor. Obvio, está dentro del estómago del pez. El título de este segundo capítulo es Jonás ora. En medio de esta situación tan desastrosa, ninguno de nosotros, que yo sepa, hemos estado en el interior de un pez. Debe ser una situación supremamente desagradable, asquerosa por demás, y póngale usted todos los adjetivos que quiere. Eso fue para Jonás tocar piso. No sabía si iba a vivir, si no iba a vivir, no sabía cuánto tiempo iba a estar allí. Y del versículo 5 al 9, fíjense lo que nos menciona Jonás, lo que le menciona Jehová hablándole al Señor. Me hundí bajo las olas y las aguas se cerraron sobre mí. Las algas se enredaban en mi cabeza. Me hundí hasta las raíces de las montañas. Me quedé preso en la tierra cuyas puertas se cierran para siempre. Pero tú, oh Señor, mi Dios, me arrebataste de las garras de la muerte. Cuando la vida se me escapaba, recordé al Señor. Elevé mi oración sincera hacia ti en tu santo templo. Este versículo es poderoso, importantísimo. Elevé mi oración sincera hacia ti en tu santo templo. Jonás sabía que no tenía ninguna capacidad de decidir, sabía que estaba totalmente bajo el poder del Señor y no tenía otra cosa que hacer sino reconocer que su futuro y cada segundo en el que, a partir de ese momento en el que estaba dentro del pez, él no era dueño de su vida. Y reconoció, dijo: Señor, me estoy viendo rodeado de la muerte, pero mi oración sincera a ti yo sé que está llegando, sé que me estás escuchando. Fíjense en el versículo 8, dice: los que rinden culto a dioses falsos le dan la espalda a todas las misericordias de Dios. Todavía está un poco molesto con lo que el Señor le está diciendo. Él se está refiriendo al pueblo asirio. Los que rinden culto a falsos dioses le dan la espalda a todas las misericordias de Dios. Todavía está molesto. Aún en esa situación, en medio de su oración, él está diciendo al Señor lo que está en su corazón. Y es honesto, es sensible, es genuino. Y es como el Señor quiere que vengamos delante de su presencia. Pero fíjense el versículo 9, este encuentro y este cambio genial de Jonás. Pero yo te ofreceré sacrificios con cantos de alabanza y cumpliré todas mis promesas, pues mi salvación viene solo del Señor. Entendió Jonás, estando en la presencia de Dios, aún a pesar de que estaba envuelto por la muerte, que su salvación solamente venía de Dios y que en ese momento, aún allí, él decidía alabarlo y decidía seguir cumpliendo la promesa que seguramente mucho antes en su vida había hecho de servir al Señor. Y le dijo: Señor, aún a pesar de que estoy aquí, aún a pesar de que no quiero estar aquí, aún a pesar de que me mandaste a hacer algo que no deseo hacer, yo te quiero alabar en todo tiempo.
Y quiero alabarte y quiero que sepas que te doy mi gratitud y mi corazón a ti, lo rindo a ti. Y voy a cumplir la promesa de servirte. Mi salvación viene solamente de ti. Cambio. Encuentro de Jonás con la presencia del Señor. Esta es una oración honesta, sencilla. Es una oración como el Señor Jesús lo describe en Mateo 6, parte de la enseñanza del Sermón del Monte que hace unas semanas hemos tenido. El Señor nos dice, cuando oren, no vengan con vanas repeticiones. No es lo que me interesa. Lo que me interesa es que ustedes, todos mis hijos, vengan y derramen su corazón delante de mí. Y es lo que el Señor nos dice. Vengan delante de mi presencia y díganme lo que está en su corazón. No con poses, no con frases que creen que me van a impresionar. Impresionenme con su corazón sincero. Como Jonás, Señor, no quiero esto. Siento que lo que está pasando de mí me sobrepasa, no puedo hacerlo. Pero aún aunque no lo entienda, te alabo, Dios. Entrega. Y esa entrega solamente fue posible después de encontrarse con la presencia del Señor. Después de esta frase de entrega de Jonás, el Señor ordena que el pez lo vomite en tierra. Increíble. Hermanos, aún en medio de nuestra más terrible tempestad, aún en medio de la más terrible situación a nuestro alrededor, tenemos un Dios poderoso y fuerte que ha prometido cuidarnos y resguardarnos y escucharnos. Aún en medio de la situación que consideras que no es posible para ti soportar, Dios tiene cuidado de ti. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que lo respetan y le temen, y los cuida y los defiende. Vengamos ante el Señor con nuestra oración sincera y honesta. Así como lo hizo Jonás, lo podemos hacer nosotros. No hay diferencia ninguna, es el mismo Dios amoroso. Vamos a adentrarnos un poco más en el capítulo 3. Y en el capítulo 3 Jonás obedece, por supuesto. Sale del pez, llega a tierra y Dios le dice por segunda ocasión, ve a Nínive a proclamar el mensaje que yo te voy a dar para que les des. Dice la palabra que Jonás se levantó y se fue. Obvio, por supuesto que se levantó y se fue. Entendió, no solamente por el mal rato, sino porque había decidido servir al Señor aún a pesar de que las circunstancias a él no le parecieran, no le gustaran o no quisiera obedecerlas. Decidió obedecer al Señor, aún a pesar de su criterio. Entró Jonás a la ciudad de Nínive diciendo, Nínive será destruida en 40 días. Y pasó por la ciudad dando ese mensaje del Señor. Estamos hablando de una ciudad, un imperio que no respeta a Dios como Señor. Un imperio idólatra, enemigo de Israel. ¿Y qué sucedió? Dice la palabra que todos en la ciudad creyeron a Dios y creyeron lo que Jonás estaba diciendo. Temieron por el castigo que había decretado el Señor a través de esta profecía mediante Jonás. Creyeron todos y ayunaron, decidieron ayunar. Se vistieron de luto en señal de arrepentimiento, desde el más niño al más anciano. Todos en la ciudad decidieron hacerlo. Inclusive llegó toda esta información a los oídos del rey. Y el rey se quitó su manto real, se quitó sus vestiduras de lujo, sus vestiduras costosas, y se vistió de luto en señal de arrepentimiento. Y proclamó ayuno, dijo, aquí no va a comer nadie, no va a beber nadie, inclusive las bestias van a ayunar. No les den ni comida ni bebida. ¿Sabes por qué hicieron eso? Porque querían apelar a la misericordia de Dios. Capítulo 3, versículos 9 y 10. Esto es lo que dice el rey. ¿Quién sabe? Tal vez Dios cambie de parecer y aplaque el ardor de su ira y no perezcamos. La respuesta del Señor es esta. Al ver Dios lo que hicieron, es decir, que se habían convertido de su mal camino, cambió de parecer
y no llevó a cabo la destrucción que les había anunciado. El pueblo de Nínive, la ciudad de Nínive, una ciudad inmensa, de las más importantes del reino asirio, un reino idólatra, pagano, se había rendido ante los pies del Señor por la obediencia de un hombre, de un profeta, que llevó la palabra que tenía que decir a ese pueblo. Y dijeron: tú eres Dios misericordioso, sabemos que hay un juicio sobre nosotros, pero vamos a vestirnos de luto, vamos a arrepentirnos de lo que hemos hecho y te vamos a demostrar que hasta físicamente que estamos arrepentidos, porque es posible que tú tengas misericordia y piedad de nosotros, Dios. La profecía tiene esta función. En 1 Corintios, capítulo 14, versículo 3, el apóstol Pablo nos lo dice: pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. La intención de la profecía no es generar temor, no es generar miedo. La intención de la profecía es acercar a los hombres a Dios Todopoderoso. La intención de la profecía es acercar a la humanidad a la salvación en Cristo Jesús en este tiempo. En ese momento era acercarlos a Jehová, a rendirse a Dios, a alejarse de ser un imperio pagano y alejarse de ser idólatras y de levantar estatuas a otros ídolos, de desobedecer, de hacer mal, de ser violentos, de irrespetar desde todo punto de vista las leyes del Señor. Ellos fueron librados de eso por la misericordia del Señor a través de la profecía. La profecía es una manifestación de misericordia del Señor para con nosotros. Debemos entenderlo de esta manera. Nosotros, su iglesia, somos advertidos por el Espíritu Santo de Dios mediante las profecías para edificarnos, para exhortarnos y consolarnos, no para generar temor, no para generar miedo y no para generar angustia. ¿Por qué no debemos tener ni miedo, ni angustia o temor? Porque Dios es misericordioso, es bueno, es tardo para la ira. Y si venimos delante de su presencia, como personas, como familia, como ciudades, como nación, el Señor va a escuchar nuestro clamor, va a escuchar nuestro ruego, nos va a perdonar al ver un corazón humillado, arrepentido de las fallas anteriores y con la disposición de no fallar más, de seguirle a Él y de escuchar solamente su voz y no mirar atrás y no mirar nunca más a otro Dios que no sea Él. Al ver esto, Jonás se molesta. Al ver la salvación de la ciudad de Nínive, Jonás se molesta. No tiene sentido que se moleste. Él fue enviado como profeta a esa ciudad para que el Señor los librara, para ser salvos, para ser librados de la muerte. Pero Jonás está molesto. Capítulo 4, primer versículo y segundo versículo dice lo siguiente: pero esto disgustó mucho a Jonás y lo hizo enfurecerse. Así que oró al Señor de esta manera. De nuevo se acerca al Señor, diciendo lo que está en su corazón: oh Señor, ¿no era esto lo que yo decía cuando todavía estaba en mi tierra, en Israel? Por eso me anticipé a huir a Tarsis, pues bien sabía que tú eres un Dios bondadoso y compasivo, lento para la ira, lleno de amor, que cambias de parecer y no destruyes. Esa era la razón por la cual Jonás decidió irse al lado contrario donde el Señor lo envió. Porque Jonás entendía que Él era misericordioso y Él no quería que hubiese misericordia para Nínive. Pero no es una decisión de Jonás, es decisión de Dios. Así como el Señor tuvo misericordia de los marineros, de Jonás, así también lo iba a hacer con Nínive. ¿Por qué? Porque Dios es compasivo, bondadoso, lento para la ira, lleno de amor, que cambia de parecer y no destruye. Nada de lo que tú has hecho, nada de lo que has pensado, nada de lo que te ha sucedido es muy fuerte como para que el Señor se alarme y se asombre y te deseche.
Nada. Dios es bueno, compasivo, amoroso. Lo que has hecho, que te avergüenza, a Él no le sorprende. Él te abraza con amor, con misericordia, con paciencia, ayudándote a limpiarte, a levantarte, a sacudirte el sucio y a seguir caminando hacia adelante. Eso fue lo que pasó con Nínive. Y Jonás dijo: Señor, no, eso es lo que yo hacía, eso lo puedo haber hecho desde Israel, yo lo estaba haciendo y eso es lo que yo proclamaba. Es un corazón lleno de rencor, justificado obviamente por un imperio que ha sido opresor de su nación. Pero él era un emisor de Jehová. Y no tiene la iglesia, no tenemos nosotros derecho a cambiar el destino de la palabra del Señor. Va a llegar a las personas que amamos y a las personas que no amamos también. Y es nuestra responsabilidad llevar el mensaje del Señor. Es la responsabilidad del profeta llevar la palabra del Señor. En la misericordia que mostró Dios hacia Nínive hizo que Jonás se molestara. Se sintió tal vez rechazado por el Señor, se sintió que el Señor lo había traicionado. No sabemos qué está en el corazón de Jonás, pero estaba molesto por ese acto de misericordia de Dios. Entonces el Señor, bondadoso y paciente, le explica esto a Jonás. Fíjense, la molestia de Jonás era tal, una vez que predicó, se salió de la ciudad. Se salió de la ciudad y no estuvo dentro de ella, en alguna posada, algún sitio para quedarse, con una habitación. No, él se salió, no quería ni siquiera estar físicamente en la ciudad. Se salió. Hizo una enramada, un pequeño sitio para descansar y dormir fuera de la ciudad. Y durante la primera noche el Señor permitió de manera milagrosa que creciera una calabacera. Un arbusto pequeño, de hojas grandes, como llenas de gamuza, de pelitos, y rodeó toda la enramada de Jonás y le daba sombra. Le dio sombra durante el segundo día. Y el Señor permitió que esa misma calabacera se muriera la noche siguiente. Y se molestó entonces Jonás de nuevo porque la calabacera se había muerto. Bueno, Señor, tengo ganas de morirme, le dijo otra vez. Tengo ganas de morirme. O sea, como que a mí no me sale nada bien, es lo que está queriendo decir Jonás. Y el Señor le enseña lo siguiente, capítulo 4, versículos 10 y 11. Tuviste tú lástima de la calabacera, en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer. En espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció. Versículo 11. Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir su mano derecha de su mano izquierda, y muchos animales. Jonás, te sientes mal por lo que le sucedió a la calabacera. Y no voy a tener yo, Dios poderoso, misericordia y piedad de una ciudad completa donde hay más de 120,000 personas torpes espiritualmente, que no me conocen, que no han tenido la oportunidad de encontrarse conmigo, que han decidido mal durante toda su vida, y no voy a decir yo, vengan a mí de nuevo. ¿Cómo no voy a tener yo misericordia de ellos, Jonás? Dios es misericordioso, hermanos. Si nosotros nos humillamos y nos arrepentimos, Él nos perdona. El segundo libro de Crónicas, capítulo 7, versículo 14, dice lo siguiente: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Nosotros queremos sanidad para nuestra tierra, queremos sanidad y prosperidad para nuestras vidas, para nuestras almas, para nuestras familias, para nuestras ciudades, para nuestras naciones. Pero hay un proceso que cumplir. Esta serie se llama Prepárense. Estamos buscando el reino de Dios. ¿Cómo nos preparamos para encontrarnos con el reino de Dios y para vivir en el reino de Dios? Buscando la presencia del Señor, reconociendo que Él es Dios.
¿Cómo reconocemos que Él es Dios? Viniendo delante de su presencia, reconociendo que Él es el más importante y que su opinión es más importante que tu opinión y que mi opinión. Reconocer que Él es Dios es ponerlo a Él en el primer lugar, es cumplir el primer mandamiento, es amarlo a Él más que a todas las cosas. Es decidir de manera certera, valiente y decidida, fervientemente, que vamos a obedecer lo que Él diga, nos parezca o no nos parezca. Debemos humillarnos delante de su presencia. Es parte del proceso. Humillarnos es reconocer que Él tiene la razón. Que aun a pesar de que nosotros tenemos razones y tenemos derecho a sentirnos mal, a odiar tal vez, Él nos dice: yo no quiero que odien, yo no quiero que te vengues, yo no quiero que peques, yo no quiero que te alejes de mí. Humillarnos delante de la presencia del Señor es hacer la oración que hizo Jonás, es vivir esa situación. Señor, aún a pesar de todo esto, yo te alabo y te doy gracias. Y te alabo profundamente. Y quiero que sepas que aún a pesar de todo esto, voy a seguir sirviéndote y voy a seguir proclamando que tú eres el único Dios. Y voy a cumplir el pacto que hice hace tiempo de servirte. Humillarnos delante de la presencia del Señor es poner nuestra cabeza y nuestras rodillas en el piso ante su cruz y reconocer que Él sabe más que nosotros. Dios sabe más que tú. Dios sabe más que yo. Él sabe mejor que nosotros qué es lo que nos conviene. Y debemos confiar en que nuestras vidas están cubiertas por Él, están cubiertas por su poder y están cubiertas por su misericordia, porque Él es bueno, justo, tardo para la ira, bondadoso. Otro de los pasos para buscar el reino y prepararnos para ese reino es alejarnos de nuestro mal camino. Desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento nos encontramos con esta frase de Dios: sed santos como yo soy santo. Procurad la paz ante todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Sed santos como yo soy santo. Eso implica que tú y yo debemos modelar nuestra manera de vivir cada vez más a como el Señor quiere que sea. Un gran ejemplo de esto es vivir bajo el Sermón del Monte. Alejándonos del pecado, alejándonos de la ira, alejándonos de la mentira, del adulterio, de la fornicación, del engaño. Alejándonos de pretender vidas que no tenemos. Busquen mi presencia, dice el Señor. Es parte de alejarnos del mal camino. Hacer lo correcto también. Buscarlo al Señor en oración. Dar a otros. Ayunar. No vivir una vida de venganza. No vivir una vida pretendiendo y esperando el momento para cobrar mi deuda a otro y hacerle daño. Es amar al otro como yo me amo a mí mismo. Es amar al otro como el Señor lo ama. Todo eso es parte de dejar nuestro mal camino. Ser obedientes al Señor. Queremos sanidad para nuestra tierra, queremos sanidad para nuestra casa, para nuestros hijos, para nuestras esposas y esposos, para Venezuela, Estados Unidos, Perú, Argentina, Europa, Asia, Oceanía, donde quiera que estés. ¿Quieres sanidad para tu nación, para tu tierra, para tu casa? Humíllate delante de la presencia del Señor. Reconoce que Él es Dios. Ven ante su presencia. No importa que no creas que tus palabras sean las correctas. Ven, aunque tú creas que las palabras no son correctas. Ve a la presencia del Señor. Por favor, hazlo ahora. Ve a la presencia del Señor y dile lo que está en tu corazón. Él no se va a sorprender. Él está allí para recibirte con brazos abiertos en su presencia. Debemos dejar atrás lo que está mal y caminar hacia adelante en pos del Señor siendo obedientes, humildes, tomando en cuenta que lo que el Señor nos dice a través de los profetas son mensajes de advertencia, de misericordia, para que nos volvamos de nuestro mal camino y consigamos su misericordia. Dios es bueno y misericordioso para perdonarnos y para sanar nuestra tierra. Permíteme orar contigo
que tal vez estás escuchando este mensaje y estás uniéndote a la Iglesia de Cristo desde hace pocos días o el día de hoy. Dios es un Dios amoroso que ha tendido un puente enorme para que tengas vida eterna, para que tengas salud, para que tengas bienestar, para que tengas la salvación que nadie más te puede ofrecer. Hay una solución para eso. Ven a la presencia de Dios. Reconoce que Él es el Señor, que Él es Dios, bueno, todopoderoso. Y no te asustes por las cosas que has escuchado. Dios es bueno, es tardo para la ira. Y si vienes delante de su presencia, Él con seguridad te va a perdonar. Hermanos, nosotros la Iglesia de Cristo tenemos un compromiso. Tenemos el compromiso de doblar nuestras rodillas por nuestras casas, por nuestras familias, por nuestra nación. ¿Queremos sanidad en nuestra tierra? Muy bien, vamos a hacerlo. Vamos a vivir vidas que digan que sí queremos sanidad en nuestra tierra. Alejándonos del pecado y viviendo una vida compasiva, llena del amor del Señor, tocando el piso con nuestra frente constantemente en oración al Señor, en ayuno, diciéndole: Dios, tú eres el Señor de mi nación, de mi casa y aún de mí. Tú eres mi Dios y yo quiero servirte. Dios, yo te pido en el nombre poderoso de Jesús que tu Espíritu Santo nos ayude, nos dé el valor, nos apoyes, Dios, en medio de nuestra vida. Ayuda, por favor, Señor, a aquel que está escuchando este mensaje por primera vez. Por favor, anímalo a acercarse a ti. Revélate a su vida como el Dios de misericordia y de salvación que tú eres. Y a mis hermanos que te conocen, a nosotros, la Iglesia de Cristo, ayúdanos a entender que conociéndote a ti es que podemos avanzar firmemente, siendo la iglesia contra la cual ni las puertas del infierno pueden prevalecer. Ayúdanos, Dios, a caminar en pos de ti, hacia ti, siendo reverentes, obedientes, poniendo siempre, Señor, tu palabra por encima de nuestro criterio. Ayúdanos, Señor Jesús, como iglesia de Jesucristo, a ser un estandarte de la santidad, a ser luz y sal en esta tierra. Ayúdanos a ser un estandarte de tu corazón. Ayúdanos a ser una iglesia que dé un mensaje profético a las naciones, un mensaje que revele lo que está en tu corazón a cada pueblo, a nuestras familias, a nuestros hijos, a nuestras hijas. Ayúdanos, Dios, a caminar en pos de ti, en el nombre de Jesús. Hermanos, amigos, gracias por estar con nosotros. Le pido al Señor que te bendiga y te guarde, que tengas una feliz semana, que el Señor te permita estudiar esto con más atención, con más profundidad y orar sobre esta enseñanza que hemos tenido. Y estoy seguro que el Señor nuevamente va a hablar a tu vida. Dios te bendiga. Como iglesia de Destiny Church, en todo este tiempo de pandemia que empezó en el mes de marzo, hemos pasado algunos desafíos que esta circunstancia nos ha colocado a nosotros como iglesia en poder orar y buscar la dirección de Dios de cómo hacer ministerios en este tiempo. Y hoy quiero tomar un tiempo para hablarle a toda la familia Destiny, a los amigos de la iglesia Destiny y también a todas aquellas personas que están conectándose con nosotros cada domingo por nuestros servicios en YouTube, por Instagram, por Facebook. Y quiero decirles, hemos seguido haciendo la obra de ministerio a pesar de que no hemos podido reunirnos en la iglesia, pero estamos tocando las comunidades, tanto en el municipio Baruta como también en Plaza Venezuela. Seguimos haciendo ministerio con el Ministerio de Misericordia, donde salimos cada domingo a poder llevar alimentación, y no solamente alimentación, sino también llevamos la palabra de Dios a un grupo de personas, a una comunidad en Plaza Venezuela. También estamos tocando una comunidad como el 23 de enero, donde
donde estamos enviando personas, hermanos, líderes, para poder invertir tiempo en esta población donde hay un hambre y sed de Dios. Y seguimos haciendo esto. También aquí en el municipio Baruta hemos ido a varios sectores de Santa Cruz, Ojo de Agua, Las Minas y varios lugares también en Sisipa, donde seguimos entregando donaciones de alimentos, pero también llevando la palabra de Dios. Hemos seguido trabajando en lo que el Señor nos ha dicho en este tiempo. Dios nos está preparando. Dios está preparando la iglesia mundialmente para poder ser fortalecida en estos tiempos difíciles, porque sabemos que en medio de todo esto, Dios, su obra no para. Su obra sigue avanzando. Así que también nuestras iglesias Destiny en Suapire siguen tocando comunidades en el lugar de Suapire, Santa Teresa. Ellos siguen haciendo ministerios, trabajando con los jóvenes, trabajando con los niños, con las familias. También el ministerio de Turmero, Destiny Turmero, están haciendo una gran obra en aquel lugar donde ellos están saliendo a las comunidades, reuniéndose en grupos pequeños, y ha sido maravilloso. También en Destiny Perú, el pastor Daniel está haciendo una gran labor en Perú con su esposa, sus hijos, orando, saliendo a evangelizar, entregando alimentos también, y ha sido un tiempo maravilloso. Como iglesia Destiny seguimos orando y las cosas han cambiado, pero el plan de Dios nos ha llevado a poder escuchar su voz y seguir haciendo su obra en nuestro país. Estoy maravillado con lo que el Señor está haciendo, y cada domingo cuando escuchas y ves un servicio nuestro, hay un equipo detrás comprometido para que el mensaje del Señor se expanda, para también tener nuestros tiempos de alabanza y adoración. Y ha sido maravilloso también, no solamente la parte de medios, sonido, los músicos, los directores, los coristas, todo lo que es la parte de iluminación. Hay todo un equipo que cada día, cada semana está enfocado para poder llevar las buenas nuevas de salvación por medio de las redes sociales. También hay un apoyo maravilloso desde Dublín, un joven de aquí de Destiny Church, Gabriel, que nos ayuda con toda la parte, y es parte del equipo de medios para poder seguir transmitiendo y llevando el mensaje del Señor a todas las naciones. Así que quería tomar tiempo. La iglesia Destiny sigue caminando. Tenemos los 24/7 donde estamos orando las 24 horas al día, los 7 días a la semana, y vamos a tener un tiempo de testimonios, porque cada petición que hemos tenido, que colocamos en el grupo de WhatsApp de la iglesia, mire, hay siempre personas orando por la petición, y hemos visto milagros, hemos visto personas que Dios ha sanado por medio de la intercesión de los hermanos que están ahí cada semana orando por las necesidades tanto de la iglesia como de familias y amigos. También la capacitación que se tiene los miércoles y los sábados ha sido un tiempo maravilloso para crecer en el entendimiento de la palabra de Dios. Los viernes, nuestro servicio de oración, donde oramos por Zoom, por medio de esta aplicación, estamos unidos ahí, orando por nuestra nación, orando por la iglesia, orando por nuestras familias. Ha sido maravilloso lo que Dios está haciendo. Así que seguimos adelante haciendo ministerio, y sé que este año vamos a terminar con una visión distinta, y nos estamos preparando para que el Señor nos siga guiando para este año y para los años que quedan por venir. Así que
estamos trabajando en ello. Seguimos con el programa de la Casa de Samuel, preparando niños y jóvenes para que cumplan el propósito de Dios. Y esto es una casa hogar que queda en Suapire, donde nosotros invertimos tiempo en niños y en jóvenes, que ellos puedan tener una familia, y luego de tener esa familia y tener un encuentro con Dios, ellos puedan caminar en su propósito y en su destino. Estamos trabajando en la obra de Dios, estamos orando, buscando su presencia, su palabra, pero la obra de Dios no se para. Seguimos caminando en lo que el Señor está haciendo en nuestras vidas, y quería dar un pequeño reporte de lo que como iglesia Dios nos está llevando a avanzar y a tocar y a establecer su reino en esta nación y fuera de ella. Así que síguenos y seguimos enfocados en la visión que Dios nos ha dado. No pierdas la oportunidad y asiste a la capacitación los días miércoles a las 5 de la tarde y sábados a las 10 de la mañana. Seguimos con la oración 24/7. Te animamos a que te conectes. Hay muchos pilares de oración y juntos nos apoyamos y mantenemos el altar encendido. Te invitamos al servicio de oración vía Zoom los viernes a las 5:30 de la tarde. Si buscas apoyar este ministerio, te damos las gracias por tus donaciones y por el compromiso que tienes con Dios y con el ministerio de Destiny Church. Cada donación en la cual tú aportas a la iglesia nos permite seguir haciendo ministerio, apoyar a nuestros misioneros, Yajaira, que está en Turmero, José de Abreu, la iglesia en Perú, también nuestra misionera Gabriela, que está también en Alemania, y otros ministerios que apoyamos desde aquí, desde Destiny Church. Así que gracias por tus aportes, gracias por tus donaciones. Seguimos fiel en este tiempo, pero quiero decirte, Dios te bendiga, porque cada aporte nos permite a nosotros seguir adelante en el propósito que Dios nos ha dado en este país y fuera de esta nación.